El cielo sobre el tranquilo bosque se tornó de un naranja brillante. Algo caía. No era un meteorito. No era un avión. Era una nave, ardiendo mientras caía, atravesando las nubes como un cuchillo. Dentro de la nave una chica se aferraba con ambas manos a un asiento de metal. Se llamaba Baet. Era joven, tal vez 18 años humanos, pero en sus ojos se reflejaba la experiencia de una soldado. Las alarmas sonaban a su alrededor. Saltaban chispas de las paredes derruidas. Miró una pequeña caja de metal que tenía en la mano. Era vieja, fría e importante. Susurró algo en un idioma que ningún ser humano había oído jamás. Luego, con voz temblorosa, pronunció las palabras que su pueblo enseñaba a cada niño, incluso antes de que aprendiera a caminar. Nunca confíes en ellos. Esa es la primera ley. La nave se estrelló contra el suelo con un estruendo ensordecedor. Los árboles se partieron. El fuego se extendió por la hierba. Y entonces, el silencio. Pero ella infringió esa ley el primer día. El pueblo de Baeth era conocido como el dominio Kryn, un poderoso imperio que gobernaba sobre muchas estrellas. Desde su nacimiento, cada niño Kryn aprendía una verdad por encima de todas las demás. Los humanos eran peligrosos. Los humanos mentían. No se podía confiar en los humanos ni por un segundo. Los Kryn habían vigilado la Tierra en secreto durante muchos años. Creían que los humanos eran salvajes, impredecibles y violentos. Baet había sido entrenada desde niña para luchar, sobrevivir y, sobre todo, para jamás mostrar debilidad ante un humano. La debilidad significaba la muerte. Eso era lo que le habían dicho. Tenía una misión. No la recordaba del todo. Su memoria estaba nublada por el accidente. Solo recordaba una cosa con claridad. Nunca debió haber aterrizado en la Tierra. Algo había salido terriblemente mal. Ahora estaba allí, sola, herida y asustada. Baet despertó horas después, tendida cerca de un pequeño lago. Tenía una herida en la pierna. La sangre le empapaba el uniforme. El bosque a su alrededor estaba en silencio, salvo por el canto de los pájaros y el viento. Intentó ponerse de pie, pero un dolor agudo la recorrió y volvió a caer al suelo. Ella escuchó pasos. Un joven salió de entre los árboles. Se llamaba Ethan. Tendría unos 20 años, vestía una chaqueta sencilla y llevaba una bolsa de pesca al hombro. Se quedó paralizado al verla. El entrenamiento de Baet se impuso de inmediato. Tomó el arma que tenía al costado, la sujetó con fuerza y la apuntó directamente hacia él. «Aléjense», dijo con voz fría y cortante, aunque le temblaba la mano. Ethan levantó ambas manos lentamente. No corrió, no gritó, simplemente se quedó allí, mirándola con ojos confusos y cautelosos. «No voy a hacerte daño», dijo en voz baja. «Estás sangrando. Mucho». La mente de Baet le gritaba que disparara. Su entrenamiento le decía que los humanos eran mentirosos, que su voz tranquila era un engaño, que así era exactamente como el dominio decía que actuarían los humanos antes de traicionarte. Pero algo no cuadraba. No la atacaba. No pedía ayuda. Simplemente estaba allí de pie, preocupado por ella. «Dije que se mantuvieran alejados», repitió, pero esta vez su voz era más débil. Ethan se arrodilló lentamente manteniendo las manos a la vista. «De acuerdo, me quedo atrás, pero te vas a desangrar si nadie te ayuda pronto». La visión de Baet comenzó a nublarse. El dolor en su pierna era insoportable. Su brazo, que aún sostenía el arma, comenzó a temblar con más fuerza. Cada parte de su entrenamiento gritaba una sola palabra: fuego. Ella lo miró a los ojos. No eran crueles. No estaban llenos de odio. Parecían asustados por ella. Por primera vez en su vida, Baet dudó. Su dedo descansaba sobre el gatillo. Un pequeño movimiento y todo habría terminado. Un disparo certero, tal como le habían enseñado. Pero ella no lo tiró. Su mano temblaba violentamente, con el arma apuntando directamente al pecho de Ethan. Las lágrimas se mezclaban con la sangre en su rostro mientras sus fuerzas se desvanecían rápidamente.
¿Por qué? Susurró más para sí misma que para él. No puedo hacerlo. Ethan no se movió, simplemente la observó, esperando. Y en ese instante congelado, entre la vida y la muerte, entre el imperio y el enemigo, el mundo de Baed comenzó a resquebrajarse. El arma seguía apuntando al pecho de Ethan. La mano de Baed temblaba con más fuerza. La pérdida de sangre la debilitaba y su visión se nublaba por los bordes. Entonces, lentamente, bajó el brazo. El arma se le cayó de las manos y aterrizó suavemente sobre la hierba. Esa única decisión cambiaría dos mundos para siempre. Ethan actuó con rapidez. No hizo preguntas. Se abalanzó sobre ella y la sujetó antes de que se desplomara por completo. «Oye, quédate conmigo», dijo con voz firme a pesar de la extraña situación. «Te tengo». Baed quería defenderse. Todas las lecciones de su infancia le decían que eso estaba mal, que debía apartarlo, correr, esconderse, hacer cualquier cosa menos dejar que un humano la cargara. Pero su cuerpo ya no tenía fuerzas para discutir. Ethan no llamó a la policía. No llamó a nadie. En cambio, llevó a Baed a través de los árboles hasta un viejo granero de madera detrás de la granja de su familia, lejos de la carretera principal, donde nadie lo vería. La recostó sobre un montón de mantas y cogió el viejo botiquín de su padre. Con cuidado, le limpió la herida, aunque no tenía ni idea de qué tipo de sangre tenía ni de qué tipo de cuerpo era. Baed lo observaba con los ojos entrecerrados. «¿Por qué?», preguntó débilmente. «¿Me estás ayudando?». Ethan hizo una pausa. «Porque estás herido. Eso es todo. Esa es la única razón». Sonaba tan simple, demasiado simple. Su gente le había dicho que los humanos nunca hacían nada sin una razón oculta. Cada gesto de amabilidad era un engaño. Cada palabra amable era una trampa lista para cerrarse. Pero pasaron los días y la trampa nunca llegó. Ethan le traía comida, le traía agua. Nunca le pidió nada a cambio. Nunca le contó a nadie que existía. Poco a poco, la herida de Baed empezó a sanar, pero algo más también empezó a sanar. La certeza que una vez tuvo sobre los humanos. Recordaba las lecciones de su infancia en Crime Prime, sentada en un aula fría con otros niños Kryn. La voz severa de una maestra resonaba en su memoria. Los humanos destruyen todo lo que no entienden. No se puede razonar con ellos. No se puede confiar en ellos. Nunca bajen la guardia. Pero aquí había un humano que encontró a una extraña peligrosa en su bosque, y en lugar de destruirla, la protegió. Por primera vez, Baed comenzó a hacerse una pregunta que nunca antes se le había permitido formular. ¿Y si nos mintieron? Una tarde, Ethan se sentó frente a ella en el granero, con la única luz proveniente de una pequeña linterna que los separaba. «¿De dónde eres?», preguntó con cautela. Baed vaciló. Compartir esa información estaba prohibido. Era uno de los mayores secretos del dominio. Pero ella respondió de todos modos. «Lejos de aquí, más lejos de lo que puedas imaginar». Los ojos de Ethan se abrieron un poco, pero no entró en pánico. No huyó. Simplemente asintió lentamente, como si ya hubiera adivinado la verdad y solo estuviera esperando a que ella la dijera en voz alta. «De acuerdo», dijo con calma. «¿Vienen más?». Llevaba congelado. Esa pregunta la afectó más de lo que esperaba, porque en el fondo, sabía la respuesta. En algún lugar del espacio, la señal de emergencia de su nave seguía emitiéndose, incluso en su estado averiado. Y su gente jamás abandonaba a un soldado, no por lealtad, sino porque cada nave Kryn portaba secretos que no podían arriesgarse a perder. Vendrían a buscarla, no para rescatarla, para silenciarla. Esa misma noche, mientras Ethan dormía en la granja, Beth buscó discretamente entre los restos dañados de su nave, que se encontraban cerca. Encontró un pequeño dispositivo que emitía una tenue luz roja. Se le encogió el corazón. Era una señal de seguimiento aún activa que seguía emitiendo señales al espacio, y conectada a la misma frecuencia, notó algo más. El teléfono de Ethan, olvidado sobre una caja de madera, había captado extrañas interferencias de los sistemas de su nave. Si ella no lo destruyó,
La señal podría rastrearse directamente hasta este granero, directamente hasta Ethan. Su mano se cernía sobre el pequeño dispositivo. Su mente iba a 1000 por hora. Si lo destruía, podría cortar para siempre su único camino a casa. Pero si no lo hacía, escuchó un sonido afuera, pasos lentos y cuidadosos que crujían sobre las hojas secas. Había alguien más en el bosque, y no eran humanos. Los pasos de afuera se acercaban, lentos, cautos, no humanos. Todo el cuerpo de Baeth se quedó inmóvil. Conocía ese andar. La habían entrenado para reconocerlo desde niña. Los pasos exactos y medidos de un cazador Kryn. Lo enviaron para traerla de vuelta. Le daba igual si estaba viva o muerta. Su nombre era Draex, y era uno de los mejores rastreadores del dominio. Ojos fríos, rostro marcado por cicatrices y una mente concebida con un único propósito: completar la misión, sin importar el precio. Draex había aterrizado su nave lejos del granero, escondida en lo profundo de las montañas, donde ningún humano la encontraría. Caminaba por el bosque con paso firme y pausado, siguiendo la misma señal de rastreo que Baeth había detectado horas antes. No tenía prisa. Nunca se apresuraba. El miedo volvía imprudentes a los cazadores, y Draex jamás tenía miedo. Dentro del granero, Baeth agarró el pequeño dispositivo de rastreo y lo aplastó con la mano. La luz roja se apagó al instante. Pero ya era demasiado tarde. Draex estaba cerca y no necesitaba máquinas para encontrar a su presa. Podía oler el miedo. Podía leer las huellas. Ya estaba lo suficientemente cerca como para distinguir el contorno del granero entre los árboles. Baeth despertó a Ethan rápidamente, sacudiéndole el hombro. «Hay alguien aquí», susurró. «Es como yo, pero no está aquí para ayudar». Ethan se incorporó rápidamente, confundido y medio dormido. «¿Espera qué? ¿Quién?» «No hay tiempo», dijo Baeth. «Tenemos que movernos. Ahora mismo. Afuera». Draex llegó al límite de la granja. Observó el granero durante un buen rato y luego activó un pequeño escáner en su muñeca. Este emitió un pitido, confirmando la presencia de Baeth en el interior. Sonrió con frialdad, se acercó a la puerta del granero y llamó, casi cortésmente como un invitado que llega a cenar. «Baeth», exclamó con voz tranquila y escalofriante. «El dominio me envió a traerte a casa. No me lo pongas difícil». En su interior, las manos de Baeth temblaban, pero esta vez no de miedo, sino de ira. Se volvió hacia Ethan. «Tienes que entender algo», dijo rápidamente. «La misión en la que estaba antes de estrellarme aquí no fue un simple accidente. Mi nave estaba explorando la Tierra. Mi gente está planeando algo mucho más importante». El rostro de Ethan palideció. Más grande como, ¿qué? Baeth tragó con fuerza. Una invasión. La noticia cayó sobre la habitación como una bomba. Ethan la miró atónito, asimilando lo que acababa de confesar. Algo que ningún soldado Kryn había revelado jamás a un humano. Acababa de quebrantar la segunda ley inquebrantable de su imperio. Nunca revelar a un humano la verdad sobre los planes del dominio. Pero ya era demasiado tarde para retractarse. Afuera, la paciencia de Draex se agotó. Abrió la puerta del granero de una patada con fuerza. La madera se astilló en el suelo. La luz de la luna entró a raudales tras él, proyectando su alta sombra a lo largo de la habitación como una cuchilla. «¿Has traído a un humano a esto?», dijo Draex con voz monótona y decepcionada, como un profesor regañando a un alumno imprudente. «Ya conoces la ley, Baeth». «Lo sé mejor de lo que crees», dijo Baeth, poniéndose delante de Ethan. Draex ladeó ligeramente la cabeza. «¿Protegerlo? ¡Qué patético!». «Su nombre», espetó Baeth, «es Ethan». La expresión de Draex no cambió. Levantó su arma con calma, apuntando más allá de Baeth, directamente hacia Ethan. «Entonces él muere primero». Baeth reaccionó al instante, apartando a Ethan justo cuando el primer disparo atravesó el granero, abriendo un agujero en la pared de madera que tenían detrás.
Ethan cayó al suelo con fuerza, con los oídos aún zumbando por la explosión. Esta vez Baet no dudó. Se abalanzó sobre Drax, desviándolo lo suficiente como para salvar la vida de Ethan. Los dos soldados críninos chocaron contra unas viejas cajas de madera, luchando con una velocidad y una fuerza que ningún ojo humano podría seguir por completo. Ethan retrocedió a trompicones, intentando encontrar algo que pudiera ayudarle, pero estaba completamente superado por la situación. Este no era su mundo. Esta no era su lucha. Drax arrojó a Beth con fuerza contra la pared del granero. Ella jadeó, sintiendo un dolor agudo en el pecho, pero se obligó a incorporarse. «¡Corre!», le gritó a Ethan. Pero Ethan no corrió. En cambio, agarró una pesada herramienta de metal del suelo y se abalanzó sobre Drax. Valiente, insensato y humano. Drax se giró justo a tiempo y golpeó a Ethan en la cabeza con una fuerza aterradora. Ethan cayó al instante, con la sangre goteando de su sien, su cuerpo aún tendido en el suelo del granero. Los ojos de Beth se abrieron con horror. «¡Ethan!». Ethan yacía inmóvil en el suelo del granero, con la sangre goteando de su sien. Por un instante, el mundo entero se quedó en silencio para Beth. Aún podía correr. Su nave estaba lo suficientemente reparada como para volar. La libertad estaba a un salto de distancia. Podía abandonar este planeta, abandonar esta lucha, dejarlo todo atrás y desaparecer entre las estrellas. Pero ella tomó una decisión que su imperio calificaría de traición. Baet se volvió hacia Drax, con los ojos ardiendo de algo nuevo. No era miedo, no era obediencia. Era algo que, por primera vez en su vida, sentía completamente suyo. «No tenías por qué hacerle daño», dijo en voz baja. Drax se enderezó, impasible. «No es nada. Un insecto que se interpuso en mi camino. Él es la razón», dijo Baet con la voz cada vez más firme, «por la que finalmente entiendo lo que realmente es nuestro imperio». Drax volvió a alzar su arma, apuntándola esta vez. «Entonces no entiendes nada. Vuelve a casa, Baet, o muere aquí con tu mascota». Baet no respondió con palabras. Ella atacó. Esta era la segunda ley que había quebrantado. Nunca luchar contra los de su propia especie por un humano. Pero ya no le importaban las leyes del dominio. Le importaba el chico que sangraba en el suelo a su lado. El chico que le había demostrado más bondad en pocos días que la que su imperio le había demostrado en toda su vida. Beth se movía con rapidez, utilizando todas las técnicas que le había enseñado su entrenamiento, pero ahora combinadas con algo nuevo. La imprevisibilidad que había aprendido observando a los humanos, observando a Ethan. Ya no luchaba como una soldado. Luchaba como alguien que tenía algo que proteger. Drax era fuerte pero arrogante. Esperaba una pelea fácil. No obtuvo ninguna de las dos cosas. Baet esquivó su golpe, agarró un trozo de madera roto de la puerta destrozada y se lo clavó con fuerza en el costado. Drax gimió de dolor y retrocedió tambaleándose. Ella no se detuvo. Lo golpeó una y otra vez, años de ira y confusión brotando de ella con cada golpe. Finalmente, Drax se desplomó contra la pared, con el arma cayéndole de la mano y respirando con dificultad. La miró, casi divertido a pesar de su derrota. «El dominio enviará a otros», advirtió. «Esto no ha terminado». «Lo sé», dijo Baet. «Que vengan». Con un último movimiento lo dejó inconsciente. Baet corrió al lado de Ethan revisándole la herida con manos temblorosas. Respiraba. Estaba vivo. Herido, pero vivo. El alivio la invadió con tanta fuerza que casi le fallaron las piernas. «Quédate conmigo», susurró ella, repitiendo las mismas palabras que él le había dicho días atrás en el bosque. Lentamente, los ojos de Ethan se abrieron. «¿Ganamos?». Baet casi se echó a reír entre lágrimas. «Sí, ganamos». Esa misma noche, Baet permanecía junto a su nave dañada, mirando las estrellas. En algún lugar del espacio, su imperio esperaba, planeando y preparándose para una invasión que la Tierra ni siquiera sabía que se avecinaba. Activó un canal oculto,
utilizado únicamente para comunicaciones de emergencia del dominio. Grabó un breve mensaje con voz firme y clara. No era un mensaje pidiendo rescate. Fue una advertencia. La Tierra no caerá fácilmente, dijo ante la grabadora. Los humanos de aquí no son como nos los contaron. No son débiles. No son simples. Envíen exploradores si es necesario, pero no envíen un ejército esperando una victoria fácil. Envió el mensaje al espacio, sabiendo que podría no cambiar nada, o que podría darle a la Tierra un tiempo valioso. Ethan se acercó lentamente por detrás de ella, con una venda alrededor de la cabeza, apoyado en el marco de la puerta del granero. ¿Y ahora qué?, preguntó. Byte se giró para mirarlo con la luz de la luna reflejándose en sus ojos. Ahora, dijo, me quedo. ¿Quedarse? ¿Aquí? ¿En la Tierra? Ella asintió. Tu mundo está en peligro, Ethan. Y por primera vez en mi vida quiero proteger algo en lugar de destruirlo. Ethan sonrió débilmente. Bueno, supongo que te quedarás con nosotros entonces. Faith casi le devolvió la sonrisa. Supongo que sí. Había quebrantado todas las leyes que su imperio le había impuesto. Había desobedecido su adiestramiento, desafiado a su propio pueblo y dado la espalda a todo aquello en lo que le habían enseñado a creer. Y por primera vez en su vida, finalmente se sintió libre.